Todos los derechos de One Piece y Dragon Ball pertenecen a sus respectivos creadores. Goku en One Piece. Esperanza. En Alubarna, la tensión era palpable. Todos aguardaban el inevitable enfrentamiento contra el ejército revolucionario, que se acercaba a la ciudad con intenciones claras de iniciar una guerra sin cuartel. En el castillo, el único comandante que quedaba era Shaka. Caminaba de un lado a otro, visiblemente preocupado. La desaparición del rey y la ausencia de su compañero solo incrementaban su frustración. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto, murmuró Shaka. A lo lejos, el sol comenzaba a elevarse, anunciando el nuevo día. Sin embargo, para Alubarna, no traía luz ni esperanza, sino oscuridad inminente. Mientras tanto, la tripulación del sombrero de paja se acercaba a la capital. Habían ideado un plan para confundir a los agentes de Baroque Works. Todos fingirían ser Vivi y se dispersarían, haciendo imposible saber cuál era la verdadera. En una de las puertas principales de Alubarna, los agentes de Baroque Works ya los esperaban. Señor 2, Señor 4, Señorita Año Nuevo y Señorita Feliz Navidad observaban con atención, preparados para interceptar a los piratas. Señorita Año Nuevo, ¿estás segura de que Señor 1 vendrá? No lo veo por ninguna parte. ¿No me digas que lo derrotaron?, preguntó Señor 2 con una ceja arqueada. El silencio se apoderó del grupo por un instante. Pues, no lo sé, respondió Señorita Año Nuevo con cierta duda. Ese joven del que hablaban sí que era fuerte, comentó Señor 4 con un largo suspiro, cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. No podemos asumir que fue derrotado. Seguro ocurrió algo más, intervino Señor 2, tratando de mantener la calma. Pero su conversación fue interrumpida abruptamente. Un joven apareció de la nada, sentándose tranquilamente sobre una roca cercana a la entrada. Segundos después, miles de hojas se reunieron frente a ellos, formando la figura de una persona bien conocida por algunos. Bueno, por lo que veo, ese tal Señor 1 no está. Entonces, perdió. Pensé que era más fuerte, ¿no lo crees tú también, Señor 2? Comentó el recién llegado con una sonrisa ladeada. ¿Quién demonios eres tú? Nunca te he visto. ¿Y cómo sabes nuestras identidades?, preguntó Señor 2 con desconfianza. Pero al notar que estaba acompañado por Señorita Martes, su expresión cambió. ¿No me digas que eres Señor 10? Señor 10. Repitió Señor 4. Es la primera vez que lo veo sin la capucha. ¿Es verdad, Señorita Martes? Lo siento, respondió el joven con tranquilidad. Esta es la primera vez que ven mi rostro. Pero ya terminé mi papel dentro de la organización. No veo sentido en seguir ocultándolo. ¿No lo creen? ¿Quién diría que debajo de esa capucha había un joven tan apuesto? Dijo Señorita Feliz Navidad con un tono pícaro. Con una sonrisa burlona, él respondió. De verdad, gracias anciana. El comentario provocó que Señorita Feliz Navidad se enfureciera, frunciendo el ceño. Pero antes de que pudiera reaccionar, fue interrumpida por Señorita Año Nuevo. Entonces, ¿sucedió algo? ¿Por qué estás aquí si dijiste que habías dejado la organización?, preguntó Señorita Año Nuevo, dejando escapar una gota de sudor por la mejilla, visiblemente inquieta. ¿Saben?, respondió Señor 10, con una expresión seria. No me agrada que ese tal Señor 0 juegue con el destino de este país y con las vidas de miles de personas inocentes. Apenas terminó de hablar, una intensa presión emanó de su cuerpo. El aire se volvió denso, aplastante. Todos los presentes cayeron de rodillas ante su abrumador poder. Lo lamento, dijo de forma casual, relajando su energía. Parece que me dejé llevar. Con un suspiro, continuó. Solo pasé por aquí para despedirme. Además, quería enfrentarme a Señor 1. Era fuerte, o eso creía. En fin. Tras esas palabras, comenzó a caminar con calma en dirección a Alubarna, pero fue detenido por la voz de Señor 2. No me digas que piensas detener los planes de Señor 0, dijo con seriedad. Por ahora, no, respondió Señor 10 sin detenerse. Solo quiero ver de qué es capaz la princesa Vivi. Dependiendo de eso quizás la ayude. No tengo una respuesta clara aún. Se giró levemente para mirarlos y añadió. Y no se distraigan conmigo. Al parecer, ya están cerca. Mientras retomaba su andar hacia el castillo de la capital, Señorita Feliz Navidad usó sus visores y confirmó lo que había sospechado. Los sombreros de paja se aproximaban. Pero había un problema. ¿Qué demonios? ¿Todos están vestidos igual?, exclamó. ¿Es en serio? ¿Qué haremos ahora?, preguntó Señor 2, visiblemente nervioso. Cálmate, Señor 2, intervino Señor 4 con calma.
Si el número de personas coincide, entonces uno de ellos debe ser la princesa Vivi. Solo queda separarnos y buscarla. TCH, si no fuera por ese imbécil de señor 1, nada de esto estaría pasando, gruñó señor 2. Ya en las calles de la capital, el ambiente era opresivo. Un silencio antinatural lo envolvía todo. Está completamente vacío, supongo que los habitantes ya se fueron, dijo señor 4, mirando alrededor. No es de extrañar. Este lugar será escenario de una guerra con muchos sacrificios, añadió señor 2 con el ceño fruncido. Nunca debieron confiar en Cocodrilo, dijo señor 4. Al final del día, sigue siendo un pirata, sin importar el título que le haya dado el gobierno. Ya están aquí, informó señor 2, viendo figuras aproximarse por la distancia. Si son tantos, ¿cómo planea la princesa detener todo esto? Se preguntó señor 4. ¿Y tú? ¿Vas a enfrentar a Cocodrilo? Preguntó señor 2 con tono desafiante. Como ya dije, todo dependerá de ella, repitió señor 4 con calma. En otro punto de la ciudad, señor 10 caminaba por los tejados observando el avance del ejército rebelde. Ya veo, ese es el ejército. Son demasiados. Entonces, ¿cómo encuentro a Goku? Se preguntó en voz baja, mientras analizaba el terreno. El plan de los sombreros de paja había sido un éxito. La confusión entre los Baroque era total. Las separaciones comenzaron a dar fruto y los enfrentamientos no tardaron en desatarse. Zoro, acompañado por Mami, se encontraba frente a señorita Año Nuevo. Chopper se enfrentaba a señor 4 y señorita Feliz Navidad, mientras trataba de cubrir a Usopp, quien no había logrado detener a señor 2. Sanji, por su parte, se había separado y corría por los callejones, buscando desesperadamente a Vivi. Usopp, encárgate de ayudar a Chopper. Yo iré tras Vivi. Fue lo último que le dijo antes de partir. Vivi no había logrado detener al ejército. Una bala de cañón lanzada por el ejército real impactó cerca del frente rebelde, levantando una densa cortina de humo que impidió cualquier visibilidad. Entre la confusión, no pudo encontrarse con Koza. Y para empeorar las cosas, su amigo Garu salió herido en medio del caos. No, Garu, exclamó ella, frustrada, impotente, sintiendo que todo su esfuerzo había sido en vano. Fue entonces cuando apareció Usopp, o al menos, alguien que parecía ser él. Vivi, tranquila. Estoy aquí, dijo acercándose rápidamente. Por un momento, la joven princesa sintió alivio al verlo, pero algo en su actitud no cuadraba. Su comportamiento con Garu era extraño, casi agresivo, y ellos siempre se habían llevado bien. Desconcertada, Vivi lo confrontó. ¿Qué te pasa? No eres así con Garu. Muéstrame tu brazo. El supuesto Usopp dudó por un instante, pero luego alzó la manga. No tenía la marca característica de su compañero. Vivi se quedó helada. ¿Quién eres? El impostor, ya sin motivos para seguir ocultándose, pasó su mano por el rostro, revelando su verdadera identidad. Señor 2. Eres tú. Antes de que pudiera reaccionar, señor 2 se abalanzó sobre ella, dispuesto a herirla. Pero en ese instante, Garu, herido y tambaleante, usó sus últimas fuerzas para empujar a Vivi hacia el centro de la ciudad, alejándola del ataque. Escalaron como pudieron un acantilado cercano. Garu, con sus alas extendidas, jadeaba de dolor. Pero justo cuando parecía que lo habían logrado, una bala perdida lo alcanzó. Garu, gritó Vivi al ver cómo su amigo se desplomaba, con la sangre tiñendo sus plumas. Avanzó unos metros más, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera a salvo, hasta que su cuerpo cedió y cayó al suelo. Solo alzó una ala, señalando que debía irse. Que debía vivir. Que debía detener todo esto. Vivi cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Lo siento tanto. Entonces, justo cuando señor 2 se disponía a acabar con él, una figura apareció, interponiéndose. Un joven de cabello negro detuvo la patada con el filo de su espada. Vaya, qué estilo de pelea tan raro, comentó con calma. Acto seguido, agarró la pierna de señor 2 y lo arrojó con fuerza contra la pared de una casa cercana, haciendo temblar los cimientos. Gracias por salvarme, dijo Vivi, sorprendida. Princesa Vivi, ¿cierto? Dijo el joven con una leve sonrisa. Sí, pero, ¿cómo sabes quién soy? Alguien me habló de ti. Se giró y le ofreció una mano. Vamos, ¿no tenías algo importante que hacer? Sí, pero mi amigo está herido. No puedo dejarlo solo, respondió ella, angustiada. Justo en ese momento, Sanji apareció, acompañado por 2 de los patos corredores. Vivi, ¿estás bien? Lo siento por tardar. No esperaba que el ejército revolucionario fuera tan grande, dijo Sanji, aliviado. El joven guardó su espada y comenzó a alejarse.
Parece que ya tienes quien te cuide, comentó. Espera, Sanji se interpuso, encendiendo su cigarrillo. ¿Quién eres? ¿Por qué la ayudaste? Eres sospechoso. El chico lo miró brevemente y respondió. Digamos que yo también quiero ver de qué es capaz la princesa de este reino. Pasó de largo, colocándose frente a Vivi. La miró directo a los ojos. Escucha, princesa. Nada de esto estaría ocurriendo si no fueras débil. Vivi bajó la mirada, sintiendo que cada palabra se clavaba en su pecho. Tus amigos, incluso ese ave, están arriesgando su vida por ti. Porque creen que tú puedes detener esto. Pero el camino no ha sido fácil, ¿verdad? El joven dio media vuelta. Entonces demuéstrales que vale la pena pelear por este país. Y sin decir más, se perdió entre las calles de Alubarna. Vivi no entendía del todo lo que aquel chico había querido decir con sus duras palabras. Pero justo cuando se giraba para responder, escuchó un nombre que la dejó congelada. Oye, tú no le digas eso a Vivi. No sabes lo que ha tenido que pasar, dijo Sanji, colocándose entre ella y el joven, visiblemente molesto. Solo digo las cosas como son. El chico miró una vez más a Vivi, pero esta vez con una mirada más suave. Bien, princesa, nos veremos pronto. Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y desapareció entre el caos de la batalla que envolvía a la ciudad. Vivi, murmuró Sanji. ¿Sabes quién es él, verdad? No lo sé, pero gracias a él, recordé algo importante. No es momento de llorar o frustrarse. Tenemos que parar esto. Cueste lo que cueste. Ambos se giraron al oír un quejido. Señor 2 se estaba incorporando lentamente, con una expresión de furia e incredulidad. ¿Dónde estás, maldito? ¿Cómo te atreves a atacarme? Gruñó, sacudiéndose el polvo. ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está el otro? Se fue. Al parecer tiene cosas más importantes que hacer, respondió una voz segura. Era el chico de antes, de pie entre ellos, con la espada aún en su mano. Y yo puedes llamarme señor príncipe. Señor príncipe. Repitió señor 2, perplejo. Bueno, ¿qué más da? Cuando acabe contigo y con la princesa, me encargaré de ese bastardo también. Vivi, vete. Yo me encargo de esto, dijo el joven con determinación. ¿Estarás bien? Ese señor 2 es muy fuerte. No te preocupes, respondió él, con una leve sonrisa. Será mejor que vayas al palacio. El verdadero combate te espera allá. Vivi dudó unos segundos, pero asintió. Gracias, señor príncipe. Y echó a correr, rumbo al castillo, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, señorita Año Nuevo estaba en serios aprietos. La batalla con Zoro, el cazador de piratas, había ido muy mal para ella. Maldición, esto no estaría pasando si estuviera con señor 1. ¿Qué hago ahora? No pensé que ese tal Zoro fuera tan fuerte, murmuró entre jadeos. ¿Ya te cansaste? Esto dejó de ser divertido, dijo Zoro, caminando hacia ella, con las espadas listas. Ni con tu habilidad podrás igualarme. Terminemos con esto. ¿Sí? Acábala, Zoro. Demuestra quién es más fuerte. Gritó señor 4 desde lejos, manteniéndose a salvo de cualquier peligro. Maldición, cállate de una vez. Gritó señorita Año Nuevo. En un parpadeo, Zoro desapareció de su vista y reapareció justo frente a ella, lanzando un corte directo. Pero algo lo detuvo. Una espada apareció entre los dos, bloqueando su ataque. Y antes de que pudiera reaccionar, una fuerte patada lo hizo salir disparado contra una pared cercana. ¿Qué demonios? Exclamó Zoro, poniéndose de pie con esfuerzo. ¿Qué acaba de pasar? Al volver al lugar, lo vio claro. Era el mismo chico que había visto en el puerto. Hola de nuevo, dijo con una sonrisa tranquila. Parece que estás en problemas. ¿Necesitas ayuda? Zoro frunció el ceño. ¿Qué hiciste con señor 1? Tu compañero bueno, está inconsciente. Era fuerte, lo admito. Pero insisto, ¿quieres mi ayuda o no? Zoro lo miró fijamente. Ese tipo no era normal. ¿Por qué quieres ayudarme? Preguntó señorita Año Nuevo, con el ceño fruncido. Digamos que tengo ganas de pelear con el tipo que se está poniendo de pie del otro lado, respondió el chico, mirando a Zoro con una sonrisa. ¿Con el cazador de piratas? Dijo ella, aún incrédula. Sí. Míralo de esta forma. Solo reemplazo a tu compañero temporalmente. Pero si no quieres, me largo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Preguntó con calma, como si no le importara realmente. Señorita Año Nuevo chasqueó la lengua. No le gustaba sentirse arrinconada, pero no tenía otra opción. Está bien, haz lo que quieras. Pero esto no me agrada, dijo, apartándose con fastidio. Perfecto. Entonces me retiro.
Imagino que te encargarás de ella, ¿verdad? Dijo, señalando a Nami, que observaba la escena con miedo. Había visto lo fácil que ese sujeto había derribado a Zoro. Así como digas. Solo vete, respondió señorita Año Nuevo, dirigiéndose hacia Nami. El chico, sin perder la sonrisa despreocupada, comenzó a caminar hacia Zoro. Claro, como digas. Suerte, dijo con un tono relajado. Mientras tanto, en el Palacio Real de Alubarna, Konan y Goku observaban un panorama completamente distinto al que esperaban. La ciudad estaba sumida en el caos. Explosiones, gritos, y sangre bañaban las calles. El ejército real y los rebeldes caían por igual, víctimas de una guerra alimentada por mentiras. Y detrás de todo ese infierno estaba él, el guerrero del mar, Cocodrilo. Vaya, creo que sí vale la pena luchar por este país, dijo Goku, cruzando los brazos, con una sonrisa ansiosa. ¡Qué emoción! Por fin podré pelear contra ese tal Cocodrilo. Konan observaba el caos con frialdad. Su voz fue tan gélida como su mirada. ¿Por qué las personas no pueden ver la verdad? Esto es absurdo, las personas solo ven y escuchan lo que quieren. Nunca buscarán más allá de eso. Ambos fueron testigos de cómo la ciudad se bañaba en sangre por una verdad que nadie conocía. En esa historia, no habría verdaderos ganadores. Solo una persona podía detener la masacre, la princesa Vivi. Y por supuesto, los Sombrero de Paja. La tripulación de Luffy ya se había dispersado, enfrentando a los miembros de Baroque Works, cada uno dando todo de sí para ayudar a Vivi y detener la guerra antes de que cobrara más víctimas. Zoro, adolorido, se incorporó con esfuerzo. Aquella patada no había sido nada normal. Se sostuvo del muro más cercano, viendo a lo lejos cómo ese sujeto caminaba tranquilamente hacia él. Pero sus pensamientos se detuvieron cuando escuchó su voz. Entonces tú eres el famoso cazador de piratas, proronó a Zoro, ¿verdad? Dijo el chico con tono relajado. Es la primera vez que nos vemos. Hola. Lo de hace rato lo siento. Fue un favor para el tipo con el que estaba peleando. Alzó una mano en señal de disculpa. Zoro lo miró con recelo. Aquel chico no parecía un enemigo pero tampoco un aliado. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres de mí? No te conozco, dijo con tono serio, observándolo. Era joven, de su edad más o menos. Y llevaba 2 katanas. Entonces, Zoro notó el detalle clave. ¿Eres un espadachín? El chico sonrió, y sin responder, adoptó una postura de combate. Su mano derecha se posó sobre la empuñadura de su espada, y su mirada se volvió afilada. Veo que eres directo. Me agrada. Vamos, quiero ver si el cazador de piratas está a la altura de su leyenda. Zoro, sin decir más, sonrió también pero con el filo de sus 3 espadas. El combate estaba por comenzar. Sí, soy un espadachín. Y tú también lo eres, ¿verdad? ¿O me equivoco? Dijo el chico, desenfundando su katana con calma. Una energía cortante se liberó a su alrededor, haciendo que Zoro frunciera el ceño. Ese tipo definitivamente no era normal. ¿Un combate? Pero si yo no te he hecho nada, ni siquiera eres parte de Baroque Works, ¿o sí? Preguntó Zoro, sin bajar la guardia. El chico sonrió con tranquilidad. Digamos que soy un miembro temporal. El que debería estar aquí ya está inconsciente. Así que, si aceptas, tendremos un duelo. ¿Qué dices? Zoro suspiró con fastidio. Diablos, no sé qué demonios quieres, pero si tanto insistes, lo haré. Con eso, sacó sus otras 2 espadas y adoptó su postura de batalla. Estilo de 3 espadas, murmuró, afilando la mirada. ¿3 espadas, eh? Es la primera vez que enfrento a alguien que luche de esa forma. Bien, si estás listo, ataca tú primero, dijo el chico, dedicándole una sonrisa confiada. Zoro se quedó unos segundos en silencio, algo confundido por su actitud. Pero decidió ignorarlo y lanzarse al ataque. Bien, si tú lo dices, no te arrepientas. No lo haré, respondió el chico sin mover un músculo. Zoro dio un paso firme y se impulsó como un rayo. Estilo de 3 espadas. Corte demoníaco. El ataque fue veloz, directo, certero. Pero al terminar Zoro quedó helado. El tipo seguía de pie. Sin un solo rasguño. Corte demoníaco, ¿eh? Vaya, sí que eres fuerte pero no lo suficiente, dijo el chico, abriendo un solo ojo con una mirada amenazante. Dime, ¿acaso solo sabes cortar? Zoro retrocedió un paso, algo incómodo. Esa mirada no era normal pero no podía permitirse flaquear. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que solo sé cortar? Lo que escuchaste. Solo sabes cortar. Pero las espadas tienen voluntad. Te lo demostraré. El chico levantó su katana y adoptó una postura completamente distinta. Corte simple. En un instante desapareció. Zoro no lo vio venir. Solo sintió el impacto.
Un corte vertical cruzó su pecho, obligándolo a retroceder con sangre escurriendo por sus labios. ¿Pero qué? ¿Cómo es que tiene esa velocidad? Ni siquiera lo vi venir. Vaya, sí que eres resistente. Cualquier otro estaría ya en el suelo. ¿Pero tú cómo es que sigues de pie? Dijo el chico, con algo de respeto en su tono. Zoro apretó los dientes y miró sus espadas. Voluntad. ¿De qué diablos habla? Pensó, mientras se preparaba para el siguiente ataque. Pero entonces. Antes que nada, ¿cómo diablos te llamas? Preguntó Zoro, justo cuando su oponente apareció frente a él, deteniendo su estocada a escasos centímetros del rostro. Cierto, no te lo he dicho. Puedes llamarme señor Uno. Estoy reemplazando al tipo que dejé inconsciente. Pero si quieres saber mi verdadero nombre tendrás que derrotarme. Zoro apenas tuvo tiempo de reaccionar. Señor Uno lanzó un tajo que Zoro bloqueó por instinto. ¿Señor Uno? ¿Es en serio? Bueno, ¿qué importa? Pero antes que nada, ¿qué querías decir con voluntad de las espadas? Preguntó, deteniendo otro ataque que iba directo a su abdomen. Vamos, eres un espadachín. Piensa un poco. Sin eso jamás me harás daño. Y sin previo aviso, le propinó una potente patada en el abdomen, que mandó a Zoro volando contra un gran poste cercano, rompiéndolo con el impacto. Zoro escupió sangre, pero sus ojos ardían con una chispa diferente. Este combate era más que una simple pelea. Estilo de 3 espadas. Embestida del toro. Rugió Zoro, lanzándose como un torbellino de acero. Frente a él, señor no se limitó a cerrar los ojos. El sonido del ataque se aproximaba como un trueno, pero en el instante exacto, su katana se movió con precisión quirúrgica, desviando cada golpe. TSK, Zoro retrocedió un poco, apenas esquivando un corte que rozó su brazo. Vamos, deja de lanzar ataques simples. No siento intención alguna en ellos. Tu estilo es débil, dijo señor Uno, firme. La burla encendió la furia de Zoro. En respuesta, le lanzó una ráfaga de tajos a toda velocidad. Pero era inútil. Señor Uno los bloqueaba o desviaba con fluidez inhumana. Ni un solo golpe acertaba. Zoro, frustrado, tomó distancia. Manto negro. Se lanzó de nuevo, con una velocidad aún mayor. Pero señor Uno ya lo esperaba. Su contraataque fue brutal. Un golpe directo que lo mandó a estrellarse contra un edificio cercano, rompiendo parte de su estructura. Lo lamento, dijo mientras sostenía un fragmento del edificio con una mano, pero necesitas más que fuerza bruta para derrotarme. Zoro, cubierto de polvo y sangre, se levantó con dificultad. Sus ojos ardían con determinación. Cállate. Si te derroto ahora seré más fuerte. Gritó, sin vacilar. Entonces ven. Intenta superarme. Soy más fuerte que el verdadero señor Uno. Demuéstrame esa determinación, respondió con una gran sonrisa. Zoro rugió y lanzó el fragmento del edificio como proyectil. Señor Uno lo cortó limpiamente en dos, pero en medio del corte apareció Zoro, listo para su siguiente técnica. Emboscada del tigre. Un tajo feroz. Pero nuevamente fue detenido. Señor Uno respondió con un contragolpe que lanzó a Zoro por los aires, haciéndolo aterrizar varios metros más allá. A este paso vas a perder, dijo, observando cómo Zoro apenas podía mantenerse en pie debido a las heridas. No lo haré, respondió jadeando. Le hice una promesa a alguien. No puedo perder otra vez. Señor Uno no dudó. Le tomó la cabeza con fuerza y lo estrelló contra un pilar cercano, haciéndolo crujir de dolor. Eres débil. Me decepcionaste hasta el final. Zoro cayó al suelo. Sin fuerzas. Sangrando. Pero no inconsciente. Como acto de buena fe, continuó señor Uno, te mostraré una técnica. Una espada que puede cortar todo, y a la vez no cortar nada. Piénsalo bien cuando recibas el golpe. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Alcanzó a decir Zoro, pero se detuvo. Los ojos de señor Uno se volvieron rojos, un rojo tenue, pero tan profundo que lo dejó sin aliento. Corte demoníaco. Tortura. Con calma, señor Uno bajó su katana hasta tocar el suelo con ella. Fue un movimiento lento, sin prisa. Zoro lo miró confundido. No había sentido ningún impacto. Ni corte. Nada. ¿Eso fue todo? Pero entonces, un dolor indescriptible lo atravesó. No era físico. No al principio. Era como si algo le rasgara el alma misma. Escupió una enorme cantidad de sangre mientras el pilar que lo rodeaba colapsaba, enterrándolo por completo. Si sobrevives a este ataque serás más fuerte. Demuéstrame tu voluntad, Zoro Roronoa, dijo señor Uno, dándole la espalda al lugar del impacto. Una nube de polvo lo cubría todo. Pero algo en su interior le hizo voltear. Lo que vio lo dejó sin palabras. Zoro estaba de pie, herido. Sangrando.
pero con la cabeza en alto. Como si nada pudiera hacerlo caer. Felicidades, Zoro, te has vuelto fuerte, murmuró con respeto. Dio un paso más pero se detuvo. Zoro sostenía una de sus espadas. Aquella que desde el inicio emitía una voluntad abrumadora. La miró con atención. Esa hoja no cortaba las hojas de un árbol que flotaban a su alrededor, pero al mismo tiempo había partido en dos una roca a sus pies. ¿Puedes derrotarme?, gritó Señor Uno con una sonrisa desafiante. Zoro solo miró fijamente al Señor Uno y respondió con voz serena. Sí. Adoptó su pose característica con una sola espada. Estilo de una espada. Corte lateral. El Señor Una apenas alzó su katana para defenderse, pero fue demasiado tarde. Zoro desapareció de su vista por un instante y el golpe ya estaba dado. Cuando el enfrentamiento terminó, Zoro enfundó su espada lentamente y dijo unas últimas palabras. Gracias. Acto seguido, cayó al suelo. Inconsciente. El desgaste y la pérdida de sangre eran demasiado. El Señor Uno se quedó en silencio, observando cómo tenía cortes en su mejilla y brazo. Vaya, ¿quién diría que evolucionaría tanto en tan poco tiempo? Supongo que lo dejaremos en un empate. Despertaste demasiado tarde, comentó mientras guardaba su espada. Se giró una vez más hacia Zoro. Si entrenas adecuadamente te convertirás en un verdadero monstruo. Nos volveremos a ver, Zoro Roronoa. Sin decir más, se marchó en dirección al Palacio Real. Alguien lo esperaba allí. Mientras tanto, en el Palacio de Alabasta. El caos se había desatado. Crocodile había llegado, impidiendo que destruyeran el Palacio Real. Quería detener la guerra que asolaba la capital. Pero no vino solo y sus intenciones eran muy distintas. Misol Sundai, con expresión fría, ordenó a todos los guardias que salieran. Cerró las puertas del palacio, asegurándose de que nadie más pudiera interferir. Vivi estaba paralizada, pensando en Luffy. Él se había quedado luchando contra Crocodile en Rain Base, pero ahora, Crocodile estaba aquí. ¿Buscas a ese mocoso?, dijo con una sonrisa desquiciada. Lo maté. Lo dejé enterrado en Rain Base como a un perro. El Rey Cobra no corrió mejor suerte. Crocodile descendió hasta donde estaban Shaka y Vivi, colocándose junto a Misol Sundai. Dos estacas de piedra perforaron sus antebrazos, clavándolo junto al palacio. Vivi y Shaka solo apretaron los puños. No podían hacer nada. Eran simples testigos de la brutal escena. Poco después, todos los presentes comenzaron a hablar sobre el destino del reino y del arma ancestral. Plutón. El Rey Cobra fingió ignorancia. Pero Crocodile reformuló la pregunta. No me importa esa arma. Solo dime dónde está el Poneglyph. El rey quedó en silencio. Esa palabra lo descolocó. No intentes engañarme, viejo. Si lo haces, mataré a todos. Tengo una bomba lista. En 30 minutos volará a la plaza donde pelean tus guerreros. Y lo mejor es que verás morir a tu hija justo frente a ti. El Rey Cobra, abrumado, estaba a punto de hablar, pero entonces, una voz poderosa interrumpió. Creo que tu revuelta termina aquí, señor Zero. Y de pronto boom. Un golpe directo mandó a Crocodile a estrellarse contra la muralla. Vivi, Shaka y Cobra quedaron atónitos. Crocodile se levantó furioso, y cuando giró para atacar al intruso se congeló. Reconoció ese peinado. ¿Señor Bardock?, susurró Vivi, desconcertada. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un remolino de papeles envolvió su cuerpo, alejándola de la escena con fuerza. Yo me encargo de ella. Termina esto rápido, ¿me entendiste?, dijo una voz femenina antes de desvanecerse en miles de hojas de papel. «¡Qué fría eres, Conan!», susurró Bardock mientras observaba las hojas desaparecer. «Vivi. Comandante. Sáquenlo de aquí», gritó Bardock, señalando al rey. Shaka reaccionó y tomó la mano de la princesa, ayudando al rey a levantarse. «Te lo agradezco, chico». «¿Pero quién eres?», preguntó Cobra, aún confundido por lo que ocurría. «Claro que me conoces». «Crocodile no es el único héroe de Alabasta», dijo Bardock con una leve sonrisa. Crocodile escupió sangre y lo miró con rabia. «Maldito. Pensé que no te interesaba este país, Estrella Blanca». El rey solo asintió. «Ya veo, gracias por ayudarnos. No olvidaré este favor. Cuando estén libres váyanse de aquí. Este combate será más caótico de lo que imaginan». Y sin perder tiempo, Goku se lanzó junto a Crocodile fuera del palacio.